Todos conocemos a Albert Einstein como el científico más reconocido del siglo XX. Su gran aporte fue la teoría de la relatividad. Sin embargo, a pesar de ser científico, también nos dejó frases que podemos aprovechar para nuestro crecimiento personal. Por eso hoy quiero compartir con ustedes la siguiente frase: el genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Tal vez podemos pensar que para Albert Einstein, que era un genio, es muy fácil decir esto, pero quiero contarles un poco acerca de la vida de él. Se cuenta que Albert Einstein, ya sea por verdad o para agrandar la leyenda, que de niño no era considerado por sus profesores como un alumno especialmente inteligente. Le costaba expresarse, relacionarse con los demás y tardó mucho en hablar. No lo hizo hasta los 3 años de edad. En la adolescencia sus problemas se agravaron. Lo cierto es que Albert Einstein no logró encajar en la educación secundaria, por lo que le tocó pasar por grandes dificultades. Una vez un profesor, llamado el Dr. Joseph Degener, le dijo que nunca iba a conseguir nada en la vida. Sin embargo, a pesar de esto, Einstein consiguió la teoría de la relatividad y consiguió mantenerse motivado para poderla descubrir, para poderla formar y para poderla defender. Había muchos que trataron de desacreditar esa teoría. Y es sorprendente que a pesar de que en ese momento no había el crecimiento tecnológico ni científico para probar sus experimentos de una manera real, ahora que tenemos esa tecnología, nadie ha podido comprobar que su teoría sea errónea. O sea que todavía se sigue considerando la teoría de la relatividad como una teoría verdadera. Así que chicos, a trabajar porque todos tenemos el potencial para ser un genio. Gracias por estar en nuestra clase de circuitos eléctricos. Este día aprenderemos lo siguiente: definición de circuitos eléctricos, simbología, ley de Ohm y resistencias en serie, paralelo y mixto. Comencemos entonces definiendo lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí. Generalmente, un circuito consta de 3 elementos: un generador, un receptor y un conductor. Más adelante vamos a ver cuál es la función de cada uno y cómo es que se conectan entre sí. Pero en la mayoría de los casos no solo tenemos esos tres son como los fundamentales para crear un circuito eléctrico, pero podemos agregar otro tipo de dispositivo, por ejemplo, elementos de control o elementos de protección, entre otros. Veamos en detalle cada uno de estos componentes. Aquí podemos ver un resumen de los componentes eléctricos. Pueden ser generadores, como las pilas, las baterías, FEM, etc. Pueden ser conductores, como los cables. Pueden ser receptores, como un motor, un foco, una refri, una televisión, un ventilador. O también podemos tener estos elementos que son como los adicionales de los 3 básicos. Elementos de control, como un interruptor o lo que llamamos nosotros un switch. Y elementos de protección, como un fusible. Veamos más a detalle cada uno de estos componentes. Hablemos entonces de los generadores de corriente. La función de un generador es crear una diferencia de potencial. Ya aprendimos que la diferencia de potencial es lo que me permite que haya un flujo de electrones en un conductor. Entonces, el responsable en un circuito de establecer esa diferencia de potencial se llama generador. Y un generador puede ser una batería, una pila, una FEM, un dínamo, etc.
Un conductor eléctrico es el que permite conectar los elementos del circuito. Normalmente se utiliza como conductor cables formados por hilos de cobre enrollados entre sí y recubiertos por plástico para aislarlos del entorno o prevenir cualquier accidente. Tenemos también los receptores eléctricos. Estos son los que van a transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Puede ser energía lumínica, como sucede en los focos. Puede ser energía sonora, como sucede en los timbres. Energía térmica, como sucede en una resistencia. O energía mecánica, como sucede en un ventilador, en un motor. También tenemos aparatos eléctricos de medida. Estos aparatos me permiten obtener el valor de las magnitudes del circuito en determinados puntos. Por ejemplo, puedo usar un amperímetro para conocer el valor de la corriente en cualquier punto del circuito. Puedo usar un voltímetro para conocer el valor del voltaje en cualquier punto del circuito. También tengo elementos de control, que son dispositivos usados para dirigir o interrumpir el paso de la corriente. Como ya dijimos, los interruptores, los timbres también, el relé, etc. Más adelante explicaremos esto de relé y de dínamo. También tenemos elementos de protección. Son elementos que protegen al circuito de sobrecargas eléctricas, lo que comúnmente llamamos cortocircuitos. También pueden proteger o también protegen a las personas de posibles accidentes. Los más importantes son los fusibles y los interruptores magnetotérmicos, aunque también tenemos el polo a tierra que ya expliqué antes. Estos interruptores son los térmicos que tenemos en nuestra caja, en la caja eléctrica en nuestra casa. Como podrán ver acá, se los mostraré. Aquí tengo el fusible. Esto se pone a la entrada del circuito porque así, si hay una sobrecarga de electrones, este hilo se rompe y ya interrumpe el flujo de electrones para que no vayan a dañar el equipo. Generalmente esto se utiliza en aparatos caros, ¿verdad? Para poder proteger el equipo. Y esos que son los térmicos que tenemos en nuestra casa, que ya sabe que automáticamente se disparan cuando hay una sobrecarga eléctrica. Estos son elementos de protección que pueden ir involucrados en un circuito y esquematizados. Así que como vamos a realizar esquemas de circuitos, tenemos que conocer la representación esquemática. Ahorita les voy a compartir las más comunes. Entre las más comunes tenemos la pila, que es representada por este símbolo. Si se fija, una rama es más grande que la otra. Aquí está en la más grande el signo positivo y en la más pequeña el signo negativo. A partir de aquí es que nosotros empezamos a formar nuestro circuito, ¿verdad? Ya conoce usted las pilas, aquí hay un dibujo de la representación de ellas. Un interruptor, que en este caso, el dibujo que está acá representa un interruptor abierto. Si esta raya que yo estoy señalando estuviera recta, haciendo contacto con el otro circulito del otro lado, sería un interruptor cerrado. Luego tengo las resistencias, que pueden ser representadas ya sea por este rectángulo que está acá o esta famosa resistencia que todos conocemos. Así es como se ve una resistencia. En la vida real, ustedes, los electrónicos, están muy familiarizados con esto. Y los generales las vieron el año pasado en CHL. Los únicos que es nuevo para ellos es los de conta, ¿verdad? Pero ya se van a poner al día muy pronto. Esta es la representación de un foco o una bombilla, que está aquí la imagen de él mismo. Y esta es la representación de una batería, que es como la que usan los automóviles.
El conductor solo se representa con una línea. Entonces, si yo aquí voy a hacer el conductor más grande, tendría que seguir el dibujo, luego lo cruzo y así sucesivamente. Esto representa un polo a tierra, que ya algunas clases atrás hablamos de él, que sirve para proteger también el equipo, ¿verdad?, de una sobrecarga eléctrica. El amperímetro se representa con un círculo con una A, y aquí tengo el dibujo de un amperímetro. En realidad, este aparato puede ser usado como amperímetro y como voltímetro. Lo único que hacemos es seleccionar qué es lo que vamos a medir. Entonces, cuando es un amperímetro, se representa con un circulito y una A. Cuando es un voltímetro, con una V. Como vamos a aprender más adelante, para medir la corriente con un amperímetro, vamos a conectar este aparato en serie. Ya veremos qué es eso. Y cuando lo usemos como voltímetro, para medir voltaje, tendremos que conectarlo en paralelo a donde vamos a medir el voltaje. Un fusible se parece mucho el símbolo a la resistencia, solo que aquí la línea pasa por encima del rectángulo, ¿verdad?, que representa el hilito que está aquí adentro, que ya hablamos que es para proteger el equipo. Pasemos a hablar entonces un poco acerca de la ley que gobierna a estos circuitos. Una de las leyes que la gobierna y que es de las más famosas es la ley de Ohm. Esta ley vincula tres magnitudes físicas muy importantes en electricidad, como son el voltaje o diferencia de potencial, la corriente y la resistencia. Y se enuncia de la siguiente forma: la intensidad de corriente, que es representado por I, que atraviesa un circuito, es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Con solo ver la fórmula, usted ya se puede enunciar la ley, ¿verdad? La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Solo lo escribe de una manera más elocuente y ya tiene la ley. Donde I, les decía, representa la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperios. V representa el voltaje, que se mide en voltios. Y la R representa la resistencia, que como usted ya sabe se mide en ohmios. Para que no se les olvide, deben recordar que Victoria es la reina de Inglaterra. Victoria es la reina de Inglaterra. Y ahí tienen las variables que se utilizan en la ley de Ohm. También habrán visto estos famosos triángulos, ¿verdad?, para poder despejar la variable que van a utilizar. No es necesario que se los aprenda, yo se los incluyo porque generalmente lo enseñan de esa forma. Tapamos la variable que estamos buscando. Por ejemplo, aquí se busca el voltaje y eso es igual a I por R. Si lo que quiero es la corriente, tapo la corriente y sería V sobre R. Y si lo que quiero es la resistencia, es V sobre I, que lo tenemos acá, expresado como fórmula. Por ejemplo, si queremos calcular la resistencia R en un circuito conectado a un voltaje V de 1.5 voltios, y por el cual circula una corriente de 500 miliamperios, lo podemos hacer de la siguiente forma. Usted sabe que I es igual a V sobre R. De aquí despejamos, esta R pasa aquí a multiplicar y me queda que V es I por R, y ahora despejo R. R es igual a V sobre I, o usa el triangulito. La resistencia es lo que me está pidiendo que busque. Calcule la resistencia. El voltaje es 1.5 voltios y la corriente 500 miliamperios. Recuerda que mili es el prefijo para 10 a la menos 3. Así que aquí he sustituido, en vez de mili, 10 a la menos 3 amperios. Hago esta operación en la calculadora y eso me da que la resistencia es igual a 3 ohmios. Así de fácil se utiliza esta ley. Pero para lo que más nos va a servir es para poder encontrar la resistencia equivalente en una asociación de resistencias. ¿Qué es esto de asociación de resistencias? Pasemos a ver eso. Se pueden asociar resistencias de tres formas diferentes: en serie, en paralelo o en mixto. Cuando yo
asocio las resistencias en serie, van a aparecer de esta forma. Aquí tengo yo la resistencia, la voy a dibujar aparte para que la pueda ver. Aquí tengo una resistencia y lo que vamos a suponer es que esta parte, el inicio de la resistencia, vamos a llamar A, y el final de cada resistencia voy a llamar P, como se ilustra en el dibujito de la par. Pero aquí lo estoy poniendo para efectos de explicación. Voy a decir que las resistencias se encuentran en series cuando la B de la primera resistencia está unido a la A de la segunda resistencia y la B de la segunda a la A de la tercera y así sucesivamente. Aquí lo puede ver, B con A, B con A, B con A y así sucesivamente hasta llegar a N resistencias. Características, esto es sumamente importante. Cuando hablamos de características vamos a hablar de las tres magnitudes que componen la ley de Ohm, la resistencia, la corriente y el voltaje. ¿Cómo se relacionan en resistencias en serie estas tres magnitudes? Veamos. En un circuito en serie, la resistencia total del circuito va a ser igual a la suma de cada una de las resistencias que compongan el mismo. La corriente total es igual a la corriente que pasa en cada resistencia. Por ejemplo, al conectar esto a una batería, va a pasar un flujo de electrones, va a salir de la parte negativa de la batería y va a pasar por todas las resistencias hasta volver de nuevo a la parte positiva. Pero la corriente que sale de la batería, el flujo de electrones que sale de la batería, es el mismo que va a pasar por cada resistencia. No se va a desviar a ningún lado ningún electrón, así que la misma cantidad de electrones que sale de la batería pasa por cada resistencia. Por eso aquí decimos que la corriente total es igual a la corriente en cada resistencia. Si yo midiera con un amperímetro la cantidad de corriente que pasa, me daría cuenta que si las resistencias son iguales será la misma, ¿verdad? El voltaje por el contrario va a ser la suma de los voltajes, es decir, que si yo tengo una batería con cierto voltaje, ese voltaje se va a dividir en cada resistencia dependiendo del valor que tenga según la ley de Ohm, y la suma de todos los voltajes que pasen por cada resistencia va a ser igual al voltaje que me dé la batería. Esto es importante que lo recordemos a la hora de trabajar este tipo de ejercicios. Veamos cómo se vería un arreglo en serie de dos foquitos. Aquí tengo un circuito eléctrico básico. Solo tiene una batería, un interruptor y el conductor y dos foquitos. Entonces, supongamos que los electrones salen de este lado, van a pasar por el interruptor. Si el interruptor está abierto, no va a haber flujo de electrones, es decir, que está apagado los focos. Si yo cierro el interruptor, entonces el flujo va a empezar a pasar, el flujo de electrones, y va a pasar por cada uno de los foquitos iluminándolos. Entonces, este es un arreglo en serie. Si usted se fija, la parte B de cada foco está unido con la parte A del siguiente y así sucesivamente. La desventaja que tenemos al formar un circuito así es que si se corta el flujo de electrones en un foco, por ejemplo, se quema este foco, ya la electricidad no llegaría al siguiente y también permanecería apagado aunque el foco estuviese bueno. ¿Qué es lo que solía suceder en las guías del árbol de Navidad? Se quemaba un foquito, por ejemplo, tenía 20 foquitos, de eso se quemaba el tercer foco, bueno, se apagaban los foquitos, ¿verdad? Y no sabíamos cuál era el que estaba arruinado. Así que ese es el ejemplo clásico de las resistencias en serie. Veamos ahora las resistencias en paralelo. Cuando hablamos de las resistencias en paralelo, las tendríamos ordenadas de esta forma.
todas las partes A de las resistencias están unidas entre sí y todas las partes B de la resistencia están unidas entre sí. En un circuito eléctrico en paralelo, la resistencia total se comporta de la siguiente forma. Es decir, la resistencia total es igual a la inversa de la suma de las inversas de cada resistencia. También lo pueden haber visto así. 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 y así sucesivamente hasta llegar a 1 sobre Rn. Esta notación que estoy escribiendo aquí es la misma notación que esta. Se las he puesto así porque a veces esto lo hacemos bien en la calcu, ponemos 1 sobre, imagínense que esto vale 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios y así sucesivamente. Entonces aquí me quedaría 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 porque sería la inversa del valor de cada resistencia. Lo metemos en la calcu, sacamos el total, pero se nos olvida que esa es la inversa de la resistencia total. Ese es el error más común. Suponiendo que aquí me da un doceavo, significa que la resistencia total sería 12, ¿verdad? Entonces, no sería un doceavo como se suele dejar. Para evitar eso es que lo he escrito de esta forma, tal y como usted lo va a poner en la calculadora. Lo puede poner así, ¿verdad? 1, la inversa de 1, más 2, la inversa de, más la inversa de 3, y todo eso al resultado le saca la inversa para poder obtener la resistencia total. Muy bien, el voltaje aquí va a ser el mismo, porque yo aquí voy a tener estas resistencias, las puedo conectar aquí a una batería. Entonces, al conectarla a una batería, el voltaje que está aquí va a ser el mismo voltaje de aquí, el mismo de aquí, el mismo de aquí y de todas las resistencias cuando yo las mida. Pero no va a pasar eso con la corriente. ¿Por qué? Porque imagínese usted que esta línea roja que voy a dibujar son los electrones que van saliendo de mi batería. Entonces vienen los electrones que vamos a llamar I total. Y cuando vienen aquí en la esquina, cruzan porque no tienen otro lugar a donde ir. Pero al llegar a este punto de acá, tienen dos caminos. Pueden seguir unos electrones por aquí y otros electrones por aquí. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia 1 no es la misma corriente total que salió de aquí. Es diferente, tiene otro valor. Estos electrones que se desviaron y se fueron para acá, al llegar a este punto de nuevo tienen dos caminos que seguir. Algunos se van a ir por aquí, otros se van a ir por acá. Y de nuevo, la corriente que pasa por la resistencia 2 no es la misma que pasa por 1 ni la misma total. Entonces es la suma de las corrientes que pasa por cada resistencia la que me va a hacer la resistencia total. Este análisis que acabo de hacer me va a servir más adelante para saber cuándo tengo una resistencia en serie y una en paralelo, cuando es muy difícil de ver. Lo que voy a hacer es con mi dedo, algo así, sigo el camino de la corriente y si es la misma corriente que pasa por todas las resistencias sin tener otro camino por donde desviarse, quiere decir que las resistencias están en serie. Pero si tienen otro camino y pasan distintas cantidades de electrones por cada resistencia, entonces eso significa que están en paralelo. Ese es un truco para saber distinguir entre serie y paralelo si a usted le cuesta.
Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se vería un circuito ya con cables y con focos en paralelo? Si usted recuerda, en serie era un alambre, un foquito, después otro alambre, otro foquito y así en una sola línea. Aquí no, ¿verdad? En paralelo se vería así. Sale de la batería los electrones, pasan por aquí y al llegar aquí tienen dos caminos. Unos se van por aquí y otros se van por acá. Entonces esta conexión está en paralelo, ¿verdad? Está unido la parte A con la parte A por este punto y aquí están unidos la parte B con la parte B en este punto. Ahora pasamos al arreglo de resistencias en un circuito mixto. El arreglo mixto es una mezcla de arreglos en paralelo y en serie, como este que tengo acá. Esta de acá es la batería y los electrones saldrán de acá. Aquí siempre vamos a trabajar con corriente convencional, no con corriente real, a menos que el ejercicio lo diga, ¿verdad? De lo contrario, siempre vamos a asumir una corriente convencional. Es decir, que vamos a asumir que son protones los que se mueven por el circuito, ¿verdad? Porque la convencional, recuerde que va de positivo a negativo. Entonces, salen los electroncitos de aquí. Aquí está mi dedo. Cuando llegamos acá, tienen dos caminos que seguir. Entonces, esas dos resistencias están en paralelo. Al llegar acá, los electrones se vuelven a unir y pasa la misma corriente que salió de la batería, ¿verdad? Pasan por R1 que está en serie con el arreglo anterior y luego aquí de nuevo estas resistencias están en paralelo. ¿Por qué? Porque hay un flujo de electrones que se viene por R4 y otro flujo de electrones que pasa por R2. Pero R2 y R3 están en serie porque ahí sí pasa el mismo flujo de electrones, no hay ninguno que se pueda desviar. Al llegar aquí de nuevo se unen, pasando por R7 todos los electrones y regresando a la batería. Entonces aquí tengo yo un arreglo mixto y es importante que sepa distinguir cuáles están en serie y cuáles en paralelo a la hora de hacer los cálculos. ¿Cómo se vería un circuito mixto ya con foquitos? Aquí tengo la batería y tengo conectado el siguiente arreglo. Tengo estos focos en serie, los tres focos. Cuando llega aquí tengo un arreglo en paralelo. ¿Qué sucedería si se quemara uno de estos foquitos? Bueno, ya no pasaría la electricidad para poder completar el circuito y se apagaría, ¿verdad? Veamos esto de acá. ¿Se acuerdan el problema principal que les dije que pasaba con las guías del árbol de Navidad? Para evitar ese problema, últimamente lo que se hace es que las guías ya no se ponen todos en una secuencia serial, sino que tenemos arreglos en paralelo y en serie, es decir, un circuito mixto. Por eso ahora últimamente las guías de árbol de Navidad se queman por bloques, ¿verdad? Aquí, digamos, se quemara este foco, ya no encendieran los demás, pero sí encenderían los siguientes bloques. Y finalmente, quiero compartir con ustedes los aparatos de medida. ¿Cómo voy a hacer para conectar en paralelo y en serie, como les dije anteriormente, el voltímetro y el amperímetro? Bueno, usted lo que va a hacer es conectar el voltímetro en paralelo a donde va a medir el voltaje. Por ejemplo, si yo quiero saber qué voltaje pasa por esta resistencia, entonces voy a unir A con A del voltímetro y B con B del voltímetro. Y las tengo conectados en paralelo. Mire, aquí también tengo una conexión en paralelo para conocer cuántos voltios pasan por esta otra resistencia. Cuando yo quiero medir corriente, se pone en serie, como aparece aquí.
Es decir, se corta el paso ahí y se conecta para que quede en serie. El mismo flujo de electrones va a pasar por el amperímetro y va a seguir por el foquito, y así puedo saber yo qué cantidad o qué corriente está pasando por ese punto que estoy estudiando. Veámoslo con un interactivo. Este interactivo yo se los puse a ustedes en las ayudas de esta semana para que puedan jugar con ellos cuando tengan tiempo. Tengo interruptores. Aquí está el interruptor abierto y lo puedo cerrar, ¿verdad? Para que vean cómo funciona ya. Este es el símbolo del abierto y este es el símbolo del cerrado, ¿verdad? Las dos conexiones ahí. Tengo cables para crear mi conexión, entonces lo único que hago es ir formando el circuito de largo que a mí me parezca. También puedo poner tengo que poner una batería por aquí. Me emocioné con el interruptor que no puse la batería. La voy a poner aquí. Y voy a poner aquí el otro cable. Y aquí voy a ir poniendo los foquitos. Puedo poner un foco o puedo poner una resistencia. No importa, ¿verdad? O podría poner ahí, a usted le puede salir en las preguntas, en el examen, en la PAES, una resistencia, un foco, una refri, cualquier cosa que consuma energía. Entonces puedo poner el foco. Voy a poner el cable aquí. Voy a poner aquí otro foco. Vamos a poner el último acá. Perfecto. Y cierro el circuito acá. Muy bien. Yo aquí tengo un arreglo en serie. Si se fija, está conectado. Aquí tengo A, B, A, B, A, B, A, B. Y si yo paso el dedo, el flujo de electrones que sale de aquí es el mismo que pasa por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, ¿verdad? Así que eso está en serie. Cuando yo cierre el interruptor, los focos tienen que encender. Ahí se ve bien tenue, ¿verdad? Para poner en práctica lo que acabamos de aprender, vamos a conectar el voltímetro y el amperímetro. Dijimos que el voltímetro se conecta en paralelo. Yo quiero saber cuántos voltios me genera la batería, entonces voy a agarrar el voltímetro y lo voy a poner en paralelo, es decir, la conexión A con la A y la B con la B. Esta batería es de 9 voltios. ¿Qué aprendimos en cuanto a las conexiones en serie? El voltaje dijimos que es la suma de los voltajes. Quiere decir que si yo pongo el voltímetro en cada foco, al sumar esos voltajes me tiene que dar 9. Veamos si la teoría es cierta. Agarro mi voltímetro y me traigo los contactos para acá. Dice que mide 2.25. Vamos a ir anotando para que no se nos olvide. Ese es el voltaje que pasa por el foco 1, que es este. Foco 1, foco 2, foco 3 y foco 4. Y esto me da 2.25. Veamos con el otro foco. 2.25, 2.25 y 2.25. Al sumar, aquí tendría 2, 4, 6, 8, 9. Los 9 voltios que me dio la batería. ¿Por qué vale lo mismo el voltaje en cada foco? Porque la resistencia que tiene cada uno de ellos es la misma. Veamos qué sucede si yo cambio el valor de
la resistencia. Voy a quitar este foco de acá. Aquí puedo aumentar la resistencia de una vez. Perfecto. Voy a aumentar ahí la resistencia entonces. 25.5 ohmios. Veamos qué pasa al volverlo a conectar. Primero, fíjense lo que sucedió con la intensidad lumínica. Estos focos apenas alumbran. Este que tiene una mayor resistencia alumbra más. Veamos la cantidad de diferencia de potencial que hay en este foco. Ahora en el 4 hay 414. Vamos a ver, vamos a borrar porque ahora voy a tener otros valores. B2, B3, B4. Y ya dijimos que la batería, que es el voltaje total, tenía un voltaje de 9 voltios. Esta, la 4.14. Midamos ahora el otro foco. 162. Y esos tienen que medir 162 cada uno también por tener la misma resistencia, por ley de Ohm. 162 y 162. Perfecto. Entonces al final, al hacer la suma, me tendría que dar exactamente lo mismo. Bien, si sumamos esto, entonces me daría 2 y 2, 4, 6 y 4, 10. 6 por 3, 18, 19 y 1, 20. Llevo 2 y 4 son 6, 7, 8, 9. Me da exactamente los 9 voltios. Entonces aquí hemos demostrado que se cumplen las características de un circuito en serie. Ahora veamos la corriente. La corriente dijimos que tenía que ser la misma. La corriente ya dijimos que se mide en serie, ¿verdad? Por ejemplo, voy a cerrar yo aquí el circuito y si yo quiero saber cuál es la corriente en este punto, pongo aquí los dos cablecitos, que en este caso solo es un visor el que tengo y son 30 amperios. Según la teoría de los circuitos en serie, la corriente es la misma que pasa por cada foco. Veamos si es cierto. Me voy a llevar mi amperímetro para acá. ¿Qué corriente entra aquí? 30 amperios, 30 amperios, 30 amperios, 30 amperios. Entonces pasa la misma corriente por cada foco. ¿Qué sucede si yo aumento la resistencia de este foco al doble? Veamos. En teoría tendría que dar la misma corriente, ¿verdad? 22, 22, 22, 22. Muy bien. ¿Por qué bajó la demanda de corriente? Porque hay más resistencia. Recuerde que la resistencia es la oposición al paso de la corriente, ¿verdad? Así que es más difícil para los electrones pasar por ahí, por eso el flujo disminuye. Muy bien, aquí estamos hablando de una corriente real. La puedo cambiar a convencional y aquí pueden ustedes ir jugando con los valores y con la teoría que hemos aprendido para poder corroborar. Así que les dejo de tarea que hagan ustedes la comprobación de un circuito en paralelo y que lo puedan armar. Es muy importante que usted pueda pasar de un circuito así a un circuito dibujado con los símbolos de resistencia o de foco a un diagrama, ¿verdad? Eso es muy importante y que lo haga en dirección opuesta también, de un diagrama a un verdadero circuito. Eso lo han pedido varias veces en la PAES y es bastante importante a la hora de examinar. Bueno, si no hay preguntas, hasta aquí hemos llegado con la clase. Gracias por haber estado presentes. Y si tienen consultas, ahorita vamos al espacio de preguntas y respuestas. Les damos respuesta en este espacio a continuación.
Aquí puedo aumentar la resistencia de una vez. Perfecto. Voy a aumentar ahí la resistencia entonces. 25.5 ohmios. Veamos qué pasa al volverlo a conectar. Primero, fíjense lo que sucedió con la intensidad eléctrica. La intensidad lumínica. Estos focos apenas alumbran. Este que tiene una mayor resistencia alumbra más. Veamos la cantidad de diferencia de potencial que hay en este foco. Ahora en el 4 hay 414. Vamos a ver, vamos a borrar porque ahora voy a tener otros valores. B2, B3, B4. Y ya dijimos que la batería, que es el voltaje total, tenía un voltaje de 9 voltios. Vaya, esta la 4.14. Uy, perdón. Vaya, midamos ahora el otro foco. 162, y esos tienen que medir 162 cada uno también por tener la misma resistencia por ley de Ohm. 162 y 162. Perfecto. Entonces al final, al hacer la suma, me tendría que dar exactamente lo mismo. Está hablando papá. Márcale. Estoy grabando clase, mi amor, márcale tú. Sí, pero Pregúntale qué quiere, por favor. hablar contigo. Vaya, dámela. ¿No? A ver, ponerle pausa. Gracias, mi amor. Gracias. Está bien. Gracias a ti. No sé qué hice la calculadora.
Bien, si sumamos esto, entonces me daría 2 y 2, 4, 6 y 4, 10. 6 por 3, 18, 19 y 1, 20. Llevo 2, 2 y 4 son 6, 7, 8, 9. Me da exactamente los 9 voltios. Entonces aquí hemos demostrado que se cumplen las características de un circuito en serie. Ahora veamos la corriente. La corriente dijimos que tenía que ser la misma. Ahora veamos cómo funciona la corriente. La corriente dijimos que tiene que ser la misma, ¿verdad? Pero voy a armar primero el circuito.
Vaya, veamos ahora la corriente con este nuevo circuito que he formado acá. La corriente ya dijimos que se mide en serie, ¿verdad? Por ejemplo, voy a cerrar yo aquí el circuito y si yo quiero saber cuál es la corriente en este punto, pongo aquí los dos cablecitos, que en este caso solo es un visor el que tengo y son 30 amperios. Según la teoría de los circuitos en serie, la corriente es la misma que pasa por cada foco. Veamos si es cierto. Me voy a llevar mi amperímetro para acá. ¿Qué corriente entra aquí? 30 amperios, 30 amperios, 30 amperios, 30 amperios. Entonces pasa la misma corriente por cada foco. ¿Qué sucede si yo aumento la resistencia de este foco al doble? Veamos. En teoría tendría que dar la misma corriente, ¿verdad? 22, 22, 22, 22. Muy bien. ¿Por qué bajó la demanda de corriente? Porque hay más resistencia. Recuerde que la resistencia es la oposición al paso de la corriente, ¿verdad? Así que es más difícil para los electrones pasar por ahí, por eso el flujo disminuye. Muy bien, aquí estamos hablando de una corriente real. La puedo cambiar a convencional y aquí pueden ustedes ir jugando con los valores y con la teoría que hemos aprendido para poder corroborar. Así que les dejo de tarea que hagan ustedes la comprobación de un circuito en paralelo y que lo puedan armar. Es muy importante que usted pueda pasar de un circuito así a un circuito dibujado con los símbolos de resistencia o de foco a un diagrama, ¿verdad? Eso es muy importante y que lo haga en dirección opuesta también, de un diagrama a un verdadero circuito. Eso lo han pedido varias veces en la PAES y es bastante importante a la hora de examinar. Bueno, si no hay preguntas, hasta aquí hemos llegado con la clase. Gracias por haber estado presentes. Y si tienen consultas, ahorita vamos al espacio de preguntas y respuestas. Les damos respuesta en este espacio a continuación.